Muy bien, justamente vamos a analizar los dos factores, el factor económico y también el factor del niño global que afecta a la economía. Pero vamos a empezar con Jorge González Izquierdo, le damos la bienvenida, economista, todo el mundo lo conoce. Y yo le preguntaba fuera de micrófono ¿hace cuánto tiempo aproximadamente en el Perú no hablábamos de la posibilidad de una recesión económica? Buenas noches, Mónica. Muchas gracias por la invitación. Sí, efectivamente, más de 20 años, creo yo, y con algo más grave que después lo podemos explicar, una posibilidad en términos condicionales de que se combine recesión con inflación alta, y eso se llama estanflación. Eso... Ahora, vamos a explicarlo con calma. Todavía, ¿no? Pero menos inicialmente, todavía. ¿estamos oficialmente en una recesión? No, oficialmente no. ¿Por qué? Porque hay formas diferentes, Mónica, de verdad, en la ciencia económica, de cómo te mide una recesión. Pero, dentro de esas diversas formas, hay una que se usa mucho, y que incluso organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional lo usa. ¿Es una medida? Sí, te dice, y es bien sencilla, te dice, si una economía con cifras interanuales tiene 2 trimestres consecutivos, seguiditos, en negativo, de crecimiento negativo, se dice ya configura una situación de recesión. En el Perú, el primer trimestre, enero, febrero y marzo, ya lo tenemos negativo. Ya está negativo. ¿No? Menos 0.4. El segundo trimestre, que sería abril, mayo, junio, en abril el crecimiento fue ligeramente positivo, pero en mayo fue fuertemente negativo. Entonces falta conocer junio, el tercer mes, para saber si el trimestre, los 3 juntos, sale negativo o positivo. Pero si sigue la tendencia, porque no ha cambiado casi nada. Bueno, hasta junio veremos, pero eso sale el 15 de agosto, la cifra oficial, y a mí me gusta hablar sobre cifras oficiales. Entonces, a tu pregunta muy concreta, ¿oficialmente estamos en recesión? No, porque nos falta saber qué le pasó al mes de junio. Si el mes de junio sale pequeño o negativo, pequeño en positivo o negativo, y el trimestre sale negativo, entonces se cumpliría con que los 2 trimestres consecutivos negativos configuraría una situación de recesión. Vamos a aterrizarlo entonces, porque acabamos de ver la crónica de Jorge Det en el sentido de precios, y tienen que ver también con la capacidad de ingresos, cómo se ha disminuido y cómo han impactado en las clases emergentes, en las clases medias. Por ejemplo, mucha gente me decía que lo que gastaba hace 1 año y medio en el mercado lo ha duplicado. ¿Puede ser esa percepción real? Mira, las cifras, ¿qué te dicen? Las cifras te dicen que la inflación hasta el año 2020, Mónica, el Perú no tenía problemas de inflación. Sí, claro. ¿No? Desde el 2002. ¿no? Sí. ¿En qué sentido? En qué sentido que había inflación, pero una cosita así. Muy pequeña. Sí. Pero el 2021 subió fuertemente. El 2022 subió más. La pandemia, ¿no? La pandemia y la guerra Rusia-Ucrania, y también internamente. Y la incertidumbre política. La inestabilidad que provocó que el 2021 el dólar hiciera esto, bueno, en fin. Entonces, 2021, 2022, la inflación hizo esto, la promedio. Pero la inflación de alimentos, que para mucha gente, yo creo que para la mayoría de los peruanos, sobre todo para los sectores de menores ingresos, pesa más que la inflación promedio, porque a una persona de muy bajos ingresos, tú le vas a decir, oye, ha bajado el precio del Mercedes-Benz. ¿A él qué le importa que haya bajado el precio del Mercedes-Benz? A él no le importa. No, es el pollo, el limón, la papa. Si me voy a curar de salud, eso es lo que me importa. Claro. Entonces, para ellos es mejor ver qué pasa con la inflación de alimentos. Y en el Perú, mientras la inflación promedio, para que la gente me entienda fácil, es 1, la inflación de alimentos es bastante mayor. Para cifras reales, por ejemplo, la última cifra, la inflación promedio a junio es 6.4, pero la inflación de alimentos no más supera el 12%. Claro, escuchábamos al BCR... Casi el doble. Así es, escuchábamos que había disminuido en el último mes la inflación. En junio.
pero evidentemente los precios de los productos alimenticios han seguido subiendo. Y en junio fue algo muy especial porque como la inflación peruana básicamente se refiere a la inflación de Lima, sí. Lima es una ciudad en la que la inflación, se le dice en la jerga, ¿no?, es pollotizada. Sí, claro. Lo que le pasa al precio del pollo influye mucho. Claro. Cuando el precio del pollo hace esto, la inflación sube. De Lima, cuando el precio del pollo hace esto, la inflación... Y en junio, el precio del pollo bajó, según el INEI, un poco más de 16%. Sin embargo, sigue alto el precio. Claro, ha bajado, pero sí, claro. no ha regresado a sus niveles anteriores, pues, ¿no? Claro. Entonces eso obviamente ayudó. Pero las otras carnes se han subido. Las otras sí, la carne de res, la carne de cerdo y sobre todo la de pescado, en junio hicieron esto. Pero todos los peruanos sabemos que así como cae el precio del pollo hoy día, mañana puede volver a subir, pues. Claro. Entonces no es algo que te imprima una tendencia todavía al comportamiento de los precios de los alimentos. Veíamos una muestra de las familias que señalaban que ahora el mercado, ¿no?, les costaba muchísimo más. Y yo quería hacerte la pregunta sobre el tema de la clase media. ¿Por qué la clase media? Es verdad que el tema de la pobreza, la vulnerabilidad, es algo que ha crecido enormemente, la anemia, en fin, todos estos asuntos económicos que son sumamente importantes. Pero la clase media activa, digamos, la economía. Entiendo que hay un número importante, de acuerdo a las cifras que tú manejas, que tiene que ver con que cientos de personas de la clase media ahora están en un nivel de vulnerabilidad, es decir, muy cerca de la pobreza. Sí, mira, la clase media, Mónica, en países, en general en todos los países, pero especialmente en los países que están desarrollándose, creciendo, desarrollándose, la clase media es el motor de ese crecimiento, ¿no? Y además tiene un rol muy importante, ¿sabes en qué? En curarte ese problema que es la desigualdad en la distribución del ingreso y la riqueza en una sociedad. Tiene un rol muy importante. Correcto. ¿Y qué ha estado pasando con la clase media en el Perú? Que después de la pandemia, la clase media en el Perú se ha achicado. ¿Cuánto se ha achicado? Según el Banco Mundial, a fines del 2022, la clase media... ya saliendo de la pandemia. Según el Banco Mundial, estaría un poco más del 30% de la población peruana. Bajó fuertemente. Según el INEI, que lo mide la institución peruana, eso está alrededor de 40. Pero sea 30 y tantos, como dice el Banco Mundial, o sea, alrededor de 40, como dice, % de la población, como dice el INEI, de antes de la pandemia, el 2019 ha hecho esto. Entonces, la clase media se ha encogido en el Perú, y eso es algo que hay que decirlo, que hay que tomar nota, porque ahí está una de las razones por las cuales la economía está cojeando y una de las razones por las cuales la pobreza ha subido en el Perú. Ahora, siempre se señala que los fundamentos económicos del Perú todavía se mantienen fuertes, es decir, los cimientos sobre los que creció la economía a partir de los años 90. Pero, ¿cuánto más un peruano puede soportar las inclemencias del clima, de la incertidumbre política, de las paradojas en términos externos? Es decir, ¿a qué nos estamos enfrentando para el segundo semestre del año 23 y la proyección del próximo año? Mira, en inflación, yo pienso, es mi punto de vista, ¿no?, muy particular, que va a seguir bajando la inflación ya a lo largo de este año. O sea, es la tendencia. Sí, pero no va a regresar todavía a su nivel de normalidad. Es como para que me entienda la gente. ¿Cuál sería su nivel? Ahí voy. Es como para que me entienda la gente. Nosotros, nuestra temperatura no es 0, porque si tenemos 0 grados, estamos muertos, pues. Estamos fregados. Nuestra temperatura normal es 36,5, 37, esa es nuestra temperatura normal, ¿no es cierto? Si tengo 38, 39, estoy con fiebre. Claro. Entonces me la tienen que devolver. La inflación que se considera normal para el Perú es entre 1 y 3%, lo ha fijado el Banco Central, ¿no? Por encima de eso es como si tuviéramos 38 o 39 grados de fiebre. Entonces, ahora estamos bien por encima de eso. Entonces, lo que nosotros queremos es regresar a mi normalidad. Oye,
de 38, 39 grados de fiebre, pónmelo en 36,5, pues, ¿no? Le digo al doctor, que es el Banco Central. Oiga, doctor, póngamelo en 36,5. Aunque tenemos un buen doctor, pero sí, tampoco milagros puede hacer. Tampoco milagros puede hacer. Entonces, está bajando la inflación por varias razones, ¿eh? Pero yo no creo, bueno, en economía siempre hay que hablar así, Mónica. Con la información hasta el día de hoy que tengo, yo no creo que regrese a su normalidad este año. Ya. Podrá regresar, pienso, en el primer semestre del próximo año todavía. Entonces, ¿qué significa eso? Que todavía vamos a estar viviendo con una inflación relativamente alta, definiéndola como encima de la meta que se ha fijado el BCR para los peruanos. Ahora, la economía está vinculada a la calidad del trabajo. Y la calidad del trabajo que hay en el Perú, en realidad, es sumamente deficiente. Tenemos dentro de la formalidad un trabajo más o menos con mínimas características aceptables. Estamos hablando de Lima, 3 millones de personas. En una ciudad de casi 11 millones de personas. Y estamos hablando que el subempleo ha crecido de manera importante y ya no estamos hablando solamente de la informalidad, que es cerca del 80%. Entonces, el empleo formal baja, por un lado. La calidad del empleo se deteriora. No hay niveles de productividad aceptables y el subempleo crece. Sí, efectivamente. Mira, si alguien me preguntara, oye, González Izquierdo, ¿qué hace crecer a la economía peruana en el tiempo? Yo le diría, básicamente, tres cosas. Progreso tecnológico, porque sin progreso tecnológico no hay nada. No vamos ni a la esquina. Estamos en otra cosa. Inversión en capital físico, ¿no? Y eso significa que la incertidumbre producida por la inestabilidad política y social que estamos viviendo baje sustancialmente. Y tercero, lo que tú acabas de decir, la mano de obra y la calidad de esa mano de obra. Pero si me dicen a mí, Mónica, oye, eso es en el tiempo, y este año y el próximo, esas tres cosas que te he dicho no funcionan ahí. ¿Sabes lo que funciona este año y en el próximo? De que se recupere la confianza fundamentalmente del privado para que la inversión privada aumente y el consumo privado aumente. Pero el público tiene que trabajar para recuperar esa confianza. Si me permite, Jorge, porque hay un factor que es fundamental. ¿Qué va a pasar con el tema del fenómeno del niño global? De eso depende. Yo regreso en un segundo y justamente voy a conversar con Jonathan Cárdenas, meteorólogo, para hablar del tema. Jonathan, buenas noches, gracias por estar aquí. Gracias por la paciencia también, pero es importante combinar las dos cosas. Sí, definitivamente. Vamos inicialmente con la ola de calor que nos ha azotado, tanto aquí, América del Sur, al Perú especialmente, pero en Europa y en Estados Unidos ha tenido una afectación muchísimo mayor. Vamos a hablar de esto primero. Exacto, la Organización Meteorológica Mundial a media semana publica esta animación que hace recordar a todo el mundo a una película conocida y está marcando justamente esas zonas que me marcaba la película con una ola de calor extrema. Se han batido récord día tras día. Calor extremo, extreme heat, calor extremo. Se han batido, cada día se batía el récord del día anterior. Sí. ¿Ya? En China alcanzó 52.2 grados, que ha sido la máxima registrada en toda la historia de China. En Estados Unidos, en California, 53.3 grados en el Valle de la Muerte. Y en Europa, Italia batió récord con 46.6 grados en una región específica. Sí, entonces, el planeta está caliente, esto es definitivamente producto de los gases de efecto invernadero y del calentamiento global. Pero no solamente el planeta, el agua está caliente, las temperaturas del mar están calientes en realidad, también. Todos los océanos están calientes y especialmente el Océano Pacífico. Podemos ver la siguiente lámina y vemos cómo está el Océano Pacífico y sobre todo nuestra costa. Estas son anomalías, ¿no? Entre el amarillo, naranja, rojo y inclusive el negro, son los grados por encima de lo normal. Correcto. Y podemos ver, en realidad, en todo el Pacífico, que estamos más calientes que lo normal. Y la zona más caliente, o con anomalías más significativas, están frente a la costa de Perú. Estamos teniendo casi 5 grados en algunos sectores. Por encima. Por encima de lo normal. Y en promedio son 3.5 grados que califican ya como un niño costero muy fuerte.
Claro, pero no solamente afecta la temperatura del mar, sino estamos afectando toda la cadena que está vinculada a la vida en el mar. Exacto, por eso no hemos tenido una primera campaña de pesca. Eso lo habíamos visto, si te acuerdas, cuando estábamos nos reunimos en marzo. Correcto. Y ya veíamos que esto seguía, esto se prolongaba y íbamos a tener esas afectaciones. Y bueno, estamos teniéndole calentamiento en la región del Niño global, que es la región Niño 3.4, está aumentando, digamos, continuamente, de manera lenta, pero aquí viene algo importante, no está acoplando lo que pasa con el océano con la atmósfera. ¿Y eso qué implica? ¿Qué significa? Que no se retroalimenta, entonces no se intensifica como debería ser y como decían los pronósticos hace meses atrás. Entonces, ¿qué podemos señalar hoy? ¿Que esto ya es el máximo al que llega? Bueno, como probabilidad. El ENFEN presentó su comunicado hace unos días atrás y justamente menciona que en julio, o sea, lo que estamos viviendo ahora sería el pico del Niño costero y a partir de ahí empezaríamos a descender de las anomalías, pero no vamos a llegar a lo normal, como decía justamente el doctor González Izquierdo. Va a disminuir la fiebre, pero vamos a seguir. Seguimos con fiebre, digamos. Exacto, vamos a seguir y el pronóstico indica que vamos a llegar al verano con fiebre, pero ya no de 40 grados, sino ya de 37 o 37,5. O sea, una cosa débil, un calentamiento débil. El siguiente tiene que ver con esto que hemos escuchado muchas veces, las ondas Kelvin. Exacto. ¿Qué significa? ¿Cuál es esta formación? Justamente parte de esta interacción entre el océano y la atmósfera es que se retroalimenta y comienza a formar más olas de calor. En este caso, lo que hemos tenido, la última onda se formó hace más de 2 meses, ya la tenemos frente a nuestra costa, por eso en julio estamos teniendo temperaturas similares a las de enero de este año. De acuerdo. Pero como no está acoplando el océano y la atmósfera, ya estamos viendo, por ejemplo, ondas Kelvin frías. Ya. Y eso es bueno. Claro, eso es bueno porque atenúa el calentamiento que estamos viendo a 300 metros de profundidad en todo el Océano Pacífico y comienza ya en la parte más subsuperficial a generarse estas ondas frías, ¿no? ¿Y las condiciones actuales, después de esta explicación, cuáles son exactamente? Mira, ahorita tenemos un niño costero y un niño global juntos. El niño costero ya muy maduro en la fase pico y el niño global en proceso de, digamos, fortalecerse, pero lentamente. ¿Y qué va a pasar? Vamos la siguiente lámina muestra, bueno, así es. Lo que indicaba, mira las temperaturas nocturnas en enero. En enero, sí. Y mira las temperaturas nocturnas ahora en julio. Sí. Estamos más altos que lo que teníamos en enero. Correcto. Pero esto ya es el pico de este calentamiento, como indicaba. O sea, ya llegamos al extremo. Ya llegamos al extremo y acá empezamos a descender. Esperamos que esto descienda, todos los modelos están indicando eso, ya no están mostrando ese niño muy fuerte global. Pero no es para bajar, digamos, la guardia. No, claro, tenemos que estar atentos y tenemos que estar, digamos, preparados, pero no alarmados. Eso es lo que yo creo. Pero las lluvias igual vienen en 2 o 3 meses. Claro, la temporada de lluvias siempre viene. Y pero si tenemos algo caliente, claro, si tenemos algo caliente todavía, tenemos alta probabilidad de que podamos tener lluvias sobre lo normal. Si este nivel de calentamiento fuera mucho mayor, ahí tendríamos posibilidades de lluvias extremas. Correcto. Ahora solamente se están viendo lluvias por encima de lo normal. ¿Moderadas o severas? Moderadas, ¿no? Moderadas. Eso es lo que se está previendo con la información que tenemos al día de hoy. Muy bien, Jonathan Cárdenas, gracias por estar con nosotros. Yo voy a seguir conversando y justamente es un factor económico que quería, dentro de la explicación y la variable, después de escuchar al especialista. Claro, no estamos en una circunstancia, en el peor escenario, pero estamos en un escenario que venimos ya con problemas. ¿Y esto cómo nos va a afectar? Es una buena noticia la que acabo de escuchar, porque eso significa de que el impacto no va a ser un impacto devastador, como por ejemplo pasó el año 1983 o pasó y el 97, el 97. ¿no? Claro. Entonces, eso alejaría un poco, ¿no?, la posibilidad de recesión y bastante más la posibilidad de esta inflación, ¿no? Es una buena noticia. Si es que, pero tú sabes acá, ojalá se cumplan esas predicciones. Esos son predicciones, escenarios que, digamos, el gobierno, por ejemplo, hace un par de semanas
anunció un paquete importante de 1.400 millones para enfrentar, no con la previsión el niño, sino como de manera reactiva de lo que había dejado Yaku, lo que había dejado el niño costero, en fin, y lo que no se había hecho en los últimos años desde el último niño para enfrentarlo. O sea que hay un déficit muy grande que se está cargando. Por eso es que era importante, tenía que ver, por ejemplo, con lo que te ofrece el mar, con lo que te ofrece la tierra, porque todo eso va a estar afectado en una circunstancia anómala, como viene a ser estas temperaturas. Mira, y es muy importante lo que ha hecho tu programa de invitar al señor especialista, ¿sabes por qué, Mónica? Porque los shocks de la economía mundial se están poniendo menos malos para nosotros. Por ejemplo, el precio de los combustibles, de los alimentos que nos interesan, están bajando, ¿no? Las economías, por ejemplo, la norteamericana es bien difícil, no digo difícil, pero otra vez con la información que se tiene hasta el momento no es previsible que caiga en recesión, en fin. Entonces, los shocks provenientes del extranjero ya no son tan malos como se preveía hasta hace 2, 3, 4 meses. Entonces te quedan los shocks internos nomás que nos podrían afectar, o shocks de oferta internos que nos podrían afectar fuertemente. Uno de ellos es el fenómeno del Niño actual y el que se nos viene, el global, que se pensaba que era peor que el actual, y ahí pues nos iba a hacer crecer muy poco, o nos tiraba a la recesión con mayor intensidad. Y el otro shock interno es pues la tremenda inestabilidad política, social e institucional que estamos viviendo, ¿no? Porque tenemos una precariedad institucional, una polarización que venimos arrastrando en los últimos 5 años. Hemos hablado en más de una oportunidad que es imposible tener una certidumbre después de 6 presidentes, una circunstancia de manifestaciones, marchas. Hay descontento, y con razón también, porque las brechas se han ampliado, y lo que ha generado no solamente la pandemia, sino la ineptitud de las autoridades políticas, es que no estamos a la altura de las circunstancias. Entonces la gente, por un lado, puede sentirse, y voy a utilizar una frase que es dura, pero cínicamente indiferente en apariencia, pero se está gestando una olla de presión que en cualquier momento se destapa y puede afectar mucho más. Entonces, esos factores dentro de la economía también son parte del deterioro. Mucha gente está insatisfecha, mucha gente hasta está molesta con la situación, especialmente también, Mónica, no te olvides con el tema de la inseguridad ciudadana, que también afecta a la economía, sobre todo a la microempresa y a la pequeña empresa. Extorsiones, por ejemplo, los golpea duro. Así es. Hay gente que está resentida, molesta, pero no es de las que sale a marchar. O sea, si se están fijando solo en que la marcha fue raleada y de ahí tuvo una representación importante, porque además era una gama de intereses, pero lo cierto es que el gobierno no se puede cegar ante lo que es evidente. Hay mucha gente, como te repito, que está molesta, fastidiada, pero no sale pues a marchar, pero eso no significa que en su momento de alguna manera va a expresar su descontento. Entonces el gobierno no puede decir, no, estamos bien, sigamos, no es así. Y el Congreso, a portas, digamos, de una elección que todo el mundo ve como un toma y daca, y a ver de qué manera colocamos una mesa directiva, ¿no? Conforme a intereses subalternos, ¿no? Que en parte, parcialmente va a condicionar el desenvolvimiento de la economía de ahora en adelante, a quién se elijan ellos. ¿Qué puede pasar? ¿Cuáles serían los escenarios? Si eliges una mesa directiva hostil al Ejecutivo, hostil al gobierno de la señora Dina Boluarte, obviamente, porque van a empezar otra vez los enfrentamientos, pues, y la inestabilidad política, social e institucional va a aumentar, y eso te genera más incertidumbre, y mayor incertidumbre en el corto plazo te afecta las decisiones de consumo de los privados y de inversión, y ahí te afecta toda la economía, porque el gasto privado es el 80% de la economía. Cuando hablamos y cuando un economista de el nivel tuyo conversa con los empresarios, en el sentido siguiente, es decir, bueno, claro, todos sabemos que vivimos en incertidumbre, inestabilidad política, pero ¿cuál es el factor fundamental por lo cual este empresario no quiere apostar, digamos, más o medir de una manera, de un cálculo muy específico,
por más inversiones, porque lo que está es parado en la inversión, está parada. Mira, Mónica, cuando un empresario quiere tomar una decisión de invertir, puede ser su decisión de invertir para hacer cosas en el corto plazo. Y hablo de empresarios chicos y grandes, ¿ah? O para hacer cosas de mediano o largo plazo. Claro. Por ejemplo, duplicar la capacidad de la fábrica, ese es de mediano plazo o largo plazo, una decisión. Pero producir más o producir menos, haciendo unos ajustes, es una decisión de corto plazo. Entonces, cuando un empresario quiere tomar ese tipo de decisiones, toma en cuenta las siguientes consideraciones. A ver. Primero, se fija cómo huele. ¿Cómo huele el ambiente? Leyendo, conversando, pero cómo huele el ambiente, de cómo va a ser en el corto plazo, cómo le va a ir a la economía, al gasto privado, para que él pueda decir, oye, voy a vender igual que antes, más que antes o menos que antes. ¿Cómo es? Porque en función de eso es que tú comienzas a ajustar tus decisiones de inversión. Entonces, el primer factor es cómo yo huelo. Y es justo lo que estábamos conversando. Huele el Ejecutivo y huele el Congreso, porque han salido varias iniciativas también de corte populista, ¿no? ¿Cómo huelo yo? ¿Cómo le va a ir a la economía en los próximos 12, 24 meses? Eso es fundamental para afectarte las decisiones de inversión de más corto plazo. Pero para el resto de inversiones de mediano y largo plazo ya entran en consideración otros factores. Por ejemplo, ahí sí ya se va a fijar, oye, y el gobierno seguirá, no seguirá, se lo tumbarán, no se lo tumbarán, ¿no? Oye, ¿qué candidatos hay para el 25, para el 26? ¿Me dan confianza, no me dan confianza? ¿Qué cosas están diciendo? ¿Qué cosas? Ahí entran ese tipo ya de consideraciones que ya te van a decir a ti, pucha, prefiero lo malo conocido. No veo bien esta cuestión. Mejor, si yo quería invertir 100, invierto 10, 15, pero no invierto todo. Pues. Claro, y ahí es donde... Y ahí es donde la economía se resiste. Se achancha, claro, se achancha. Entonces, son esos dos tipos de consideraciones que por lo menos un empresario toma para decidir una inversión de ahora o de más largo plazo, ¿no? Un 90%, un 80% del movimiento económico está vinculado a la empresa, a la microempresa, a la pequeña empresa, a la mediana empresa. Estamos hablando de este motor, ¿no?, que lamentablemente se ha informalizado mucho más por la circunstancia que nos ha tocado vivir en los últimos años. ¿Estoy, digamos, es una afirmación correcta? Sí, hay que distinguir entre informalidad laboral y informalidad empresarial. Empresarial, que no lógicamente, es lo mismo. La informalidad laboral, según el INEI, a fines del año pasado llegó a 75.7%, 76%. 76%. Pero la informalidad empresarial está alrededor de 80%. ¿No? Entonces, eso ya te dice, ¿no?, la radiografía de cómo se comporta el organismo económico de nuestro querido país, ¿no? Entonces, correcto. ¿Y por qué la gente dirá, y por qué eso es malo, no? Si a mí me da de comer, mira, la informalidad en el corto plazo te funciona como un amortiguador de una crisis severa. Porque los peruanos, mal que mal, sabemos qué hacer para comer, ¿no? Así es. Pero ¿sabes qué problema tiene ese sector cuando se hace muy grande y demora mucho tiempo? Que su productividad es bien baja. Ese es el problema. Y eso se convierte en un lastre para el crecimiento más alto que quiera tener el Perú en el tiempo. Ese es uno de los problemas más graves dentro de la informalidad. Muchas gracias.